Es el tema del satanismo real en España. Sí. Vale, yo primero te pregunto, ya de entrada, o sea, ¿realmente hay cultos satánicos tal cual? Que yo podría con esto formar parte de alguno de ellos, tal cual en España, o es un poco lo que decías tú antes, que son 4 tíos con capuchas que hacen grafitis y gritan. ¿Hay realmente cultos peligrosos satánicos? A ver, ¿Qué has averiguado? ateniéndonos a lo que yo he averiguado y algunas personas a las que yo he entrevistado, sí. Son minoría. La mayoría de las personas que se consideran satanistas lo hacen desde una perspectiva puramente intelectual. Ellos tienen esa creencia. Siempre lo suelen concebir desde el individualismo. O sea, esto de quedar muchas personas a hacer misas negras, sí, de vez en cuando se hace, pero más como una especie de ritual que para obtener algo realmente a cambio. Aunque ha habido de todo, ¿eh? Y es que como cada uno es de su padre y de su madre, Jordi, yo me he entrevistado con aproximadamente una docena de satanistas y ha habido de todo. Ha habido casos, que van más en esta línea intelectual, personas, fíjate, muy animalistas. Esto de los rituales en los que sacrifican animales, dices que esto no tiene ni pies ni cabeza. El propio Anton LaVey, que es el que escribe la Biblia satánica en el año 66, es, digamos, el libro de cabecera de la mayoría de los satanistas contemporáneos, rechaza de plano y hacer daño a una persona o un animal, ¿no? Lo que busca, de alguna forma, el satanista, lo que promulga es el individualismo y en contra de las reglas establecidas normalmente relacionadas con el catolicismo, ¿no? Nos han metido miedo, nos han dicho que el sexo es malo, fuera con todo eso, hagamos lo que nos dé la gana siempre y cuando sea consentido. O sea, tú coges, por ejemplo, la Biblia de Satán y cualquier persona con ideologías de izquierdas, en general, no lo de partidos, se puede sentir muy identificado con lo que aparece en ese libro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno interpreta lo que aparece, digamos, en ese libro o en otras escrituras de la forma que le da la gana. Entonces, hay personas que no hacen ningún tipo de ritual, simplemente pues se consideran satanistas porque están de acuerdo con ese tipo de filosofía, digamos... hedonista o sí, hedonista, rebelde y tal. Luego hay otros que sí que hacen sus propios rituales individuales en su casa, para ellos mismos. Luego hay otros que sí que se reúnen para hacer ese tipo de rituales, porque, bueno, consideran que hay una energía que flota que les ayuda de alguna forma, bueno, pues a fluir. Y luego, pues hay otros que sí que, bueno, no digamos como un ritual de tipo satanista, pero sí como rituales de Pablo Mayombe, definiéndose como satanistas, por ejemplo, pues sí matan animales para conseguir favores. También me entrevisté con un tipo de Talavera de la Reina, en Toledo, que decía ver a los diablos como tú y yo los vemos, que decía que iban muchas personas a su consulta para digamos, hacer rituales de maleficio contra otras personas. Incluso decía que, bueno, que para un ritual en el que tuvo que, de alguna forma, que introducirse un ritual en latinoamericano, dijo que incluso había comido carne humana. Bueno, a mí me han hablado de cierta rama en Latinoamérica en la que sí que se han sacrificado personas, pero claro, yo esto no lo he comprobado. Me gustaría hacerlo, todo hay que decirlo, es una de las tareas pendientes que tengo, una de las múltiples tareas pendientes, ¿no? Sí ha habido algún caso muy interesante en el que aparentemente sí se han sacrificado a bebés en España. En España. Sí, ha habido algún caso muy aislado. Lo cuenta Manuel Carballar en un libro que se llama Cultos Satánicos. Bueno, hay historias de estas características que sí que parece ser, según los datos que a mí me han llegado y sin haber podido presenciarlos, porque esto no es algo etéreo, esto es algo físico, claro, por supuesto, que pueden haber cruzado una línea. Pero bueno, también tiene cierta lógica teniendo en cuenta que, al igual que hay personas que están completamente tronadas, pues algunas de esas personas pueden caer en el satanismo y seguir estando tronadas. Es como la manida teoría que tú conoces bien de ¿es el rol malo porque un señor haya matado a otro jugando a rol? No. Hay que demonizar el Final Fantasy porque el chico este de la katana matará a sus padres vestido como uno de los protagonistas del videojuego. Obviamente no. Es un problema que tiene la persona en sí mismo. Lo que no podemos es coger y culpabilizar a aquello que le rodea o al culto al que esta persona decide aferrarse, ¿no? O sea, que tú los que has hablado realmente entonces es gente más normal de lo que podríamos pensar. Exacto. Y algunos es puramente casi filosófico, ¿no? Sí, el concepto que tienen de Satanás o del diablo o de su creencia. Sí, bueno, te puedes seguir hablando de otros casos. Hay, por ejemplo, un caso de una Margit Grassel, una satanista que se considera budista,
¿no? Quiero decir, o sea, hay de todo tipo de perfiles, que otra persona también, Nieves, que era, ella se considera luciferina, Nieves Guijarro, muy conocida en las redes. ¿Y eso qué diferencia hay, luciferina? O sea, ¿qué diferencia hay con satanista o satánico normal? Bueno, básicamente en que las prácticas que realizan pueden diferir, pero es que también difieren las de los satanistas, con lo cual es una amalgama complicada, ¿no? Bueno, el luciferino de alguna forma, bueno, pues vuelca este tipo de sabiduría o de pensamiento a Lucifer, a Luzbel, y el satanismo pues lo hace directamente a Satán, ¿no? ¿Pero no es lo mismo? No, aparentemente... ¿No son los mismos nombres, digamos, de cada uno es diferente? Sí, aparentemente sí. Depende también a qué preguntes, pero aparentemente... Pero no hay, digamos, no hay una regla fija, ¿no? No. Otros eran de Baphomet. Lo que yo aprendí es que, tal y como dijo Anton LaVey, el satanismo requiere de cierto egoísmo controlado. Y es tal cual. Cada uno, digamos, son de su padre y de su madre. Hay, por ejemplo, una satanista también muy conocida, Minerva García, que ella, pues directamente, los rituales y la forma de ritualizar su creencia lo hace mediante burlesque. Mediante actos de burlesque, ¿no? Es un poco artístico, ¿no? Sí, totalmente artístico. Y también entrevisté a un tipo muy interesante, esto lo cuento en Los Sin Rostro, que estuvo liderando la iglesia de Satán en Barcelona. Y este tipo, por ejemplo, no solamente tenía un grupo de personas que se juntaban y que montaban misas negras y demás con túnicas, eso sí lo hacían con música clásica, por ejemplo, ¿no? Que hay quien empieza misa negra, vas a meter ahí heavy, o no, música sacra, no, música clásica directamente. Eso sí que tiene la imagen que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en estas cosas, sí, ¿no? Entiendo. Era más arquetípico. Vale. Pero este tipo es muy interesante, José María se llamaba. Ajá. Es muy interesante porque este tipo estuvo trabajando como agente doble para los servicios secretos españoles. ¿Cómo? Lo que estás oyendo. O sea, todo eso lo hacía ¿para qué? ¿Para pillar gente que...? No, era parte. Era satanista, montaba sus historias, pero luego a él, por una serie de temas políticos, sí, le encargaban cosas, los servicios secretos, para meterse en grupos de extrema derecha. No me jodas. Sí, de hecho, luego está el tema político y tal, porque claro, hay quien piensa, no, esto de satanismo es un tema de izquierdas, o no. Por ejemplo, los hay que están más cercanos a una filosofía de izquierdas y directamente este que te he contado, pues militaba creo que en Falange y ahora lo hacen Vox. O sea, quiero decir, es que ni siquiera coinciden las creencias políticas. Lógicamente no puede ser nada. Cualquiera. O sea, sobre todo el individualismo. Exacto. A mí lo que se me ha demostrado con ese trabajo periodístico que hice, se publicó en Crónica del Mundo y, insisto, está en Los Sin Rostro, básicamente es pues analizar ciertos perfiles que cada uno de ellos, insisto, de su madre y de su padre, van contando, digamos, la forma en la que ellos conciben el ser satanista. Pero hay que dejar claro que la inmensa mayoría son absolutamente inofensivos, son animalistas, son vegetarianos y son un amor. Claro, es que hay tantas formas de creencias. Luego están los animistas que creen ya en temas más de espíritus de las cosas. Sí, podríamos aquí no terminar.